Bueno, vamos a ver la clase de cargas. Básicamente, la idea y el objetivo de este tema es dejar de ver la carga como una flecha, sacarla de ese esquema y realmente poner eh, un concepto físico detrás del vector o adelante, como quiera. Por principio decimos que todas las acciones sobre las estructuras serán cargas para ellas. Y en este marco podemos enumerar los componentes constructivos que integran el proyecto. Todas aquellas cosas derivadas del uso, movimiento, mobiliarios, gente, materiales que van y que vienen, todo lo inherente y vinculado al uso. Los agentes climáticos también suelen transformarse en cargas importantes. Los más trascendentales en general, viento, sismo y nieve, esos serán los que tendremos más en cuenta. Y toda acción que pueda actuar sobre el proyecto, transformándose en una carga. Para ello tenemos distintas clasificaciones. Una de las clasificaciones que podemos mencionar es por su duración en el tiempo y se dividen en cargas permanentes y accidentales. Estas cargas permanentes son llamadas también en un punto cargas muertas y cargas vivas. Se dividen en esos dos grandes grupos. Y las cargas accidentales en directas e indirectas. Se conforma el esquema. Dicho esto, vamos a ver ejemplos de ellas. En el caso de las permanentes, las cargas de gravedad denominadas también peso muerto, representan en general la mayoría de los casos todo lo fijo a la obra y tienen, salvo remodelaciones importantes, muy poca variación a lo largo de su vida útil. Mientras que las sobrecargas están derivadas de lo que sería el uso. Este uso tiene que ver con los muebles y las actividades. Según el tipo de destino definirá la tipología de muebles y también las actividades. Ejemplo, es un establecimiento de enseñanza, tendremos computadoras, tableros, taburetes para sentarse, etc. Y como parte de las actividades, los materiales que se puedan utilizar en el trabajo, más los alumnos y docentes. Esas serían las cargas en ese ejemplo particular. Y dentro de las accidentales podremos mencionar, por ejemplo, las cargas de nieve. Este tipo de cargas genera ya un cambio de concepción en el proyecto, proporcionando para evitar la acumulación de cargas en las cubiertas una inclinación que condiciona la cuestión proyectual desde el vamos. Entonces es importante porque define una característica vinculada a un tipo de carga que es la nieve, que tendremos que tratar de que no se acumule. Entonces, desde el proyecto mismo se trata de minimizar esta carga teniendo en cuenta esta posibilidad. En algunos casos, las cargas estas pueden llegar a causar el colapso. Esta cubierta puntualmente estaba protegida
por sensores de temperatura. Al contacto con la nieve emanaba temperatura que estaba dada por energía eléctrica, y lo que pasó es que una tormenta regional generó un corte prolongado y la simultaneidad de nieve y falta de corriente generó el colapso de la cubierta. Dentro de las accidentales directas también está el viento. El viento también es una carga importante y puede ser determinante en la funcionalidad del proyecto. Esta cuestión introduce el concepto de cargas horizontales. Hasta ahora teníamos claro las cargas de gravedad, las cargas del uso. La mayoría de ellas eran cargas de gravedad, o sea, cargas paralelas y perpendiculares al suelo. Ahora, al aparecer cargas horizontales, lo que ocurre es que se complican y genera otra tipología de fuerza sobre las estructuras. La presión del viento se traduce en una fuerza, ¿correcto? Y no tenemos que perder de vista que es una carga dinámica. El viento es un elemento que está en movimiento. Esa carga dinámica hace que su valor pueda ser muy significativo en estructuras livianas, estructuras metálicas de bajo peso. Y además, estas estructuras suelen tener una característica que es la siguiente. Esa característica que tienen es la de poder ser sometidas a una carga como el viento, que inclusive puede llegar a tener más valor, inclusive, que el peso propio de la estructura. Por eso escuchamos a veces voladuras de techo. Las longitudes de onda de estas estructuras pueden llegar a coincidir con las estructuras, la longitud de onda del viento. Si ambas vibraciones coinciden en su amplitud de onda, la misma se duplica y puede llegar a generar el colapso de la estructura. Es interesante este efecto de resonancia que nos muestra y enseña la física, y que ustedes pueden ver en este ejemplo concreto, que tomen nota, y es interesante ver el video en YouTube para que aprecien de qué estoy hablando. El viento aplicado a zonas costeras genera tipo de complicaciones también por su intensidad y cargas posibles. Y no solamente afecta construcciones arquitectónicas, sino también proyectos de obras de infraestructura. Los cables de alta tensión se pueden ver sometidos a este tipo de solicitaciones, entonces deben ser tenidos en cuenta en el cálculo. Es muy relevante. Inclusive hasta el tránsito vehicular puede en determinadas circunstancias ser afectado por este tipo de solicitación. Para tener en cuenta, cualquier construcción cuya longitud de lambda, delta lambda, perdón, supere el valor de 3, deberá ser tenida en cuenta para calcularlo a esfuerzos de viento. Y la normativa que usamos es la CIRSOC 102.
La forma en que se aplica la carga, en definitiva, tiene un formato de características de carga rectangular, de carga de presión, de carga uniformemente repartida. Estas cargas se terminan concentrando para transferirse al interior de la estructura en las costillas horizontales. Y estas cargas horizontales van en búsqueda de los elementos de resistencia para cargas horizontales como tabiques, pórticos, etcétera, que hayamos dispuesto para nuestro proyecto. Esos elementos de resistencia a esfuerzos horizontales, especiales para los edificios en altura, tendrán la responsabilidad de absorber estos esfuerzos. Y el esquema de cargas que finalmente queda es como muestra la figura. Probablemente para un tabique y para un pórtico, como es que termina funcionando un esquema de carga solo para viento. Acotar el valor de delta en los edificios está reglamentado por la norma y tiene que ver no tanto a veces con la seguridad estructural, sino que mucho más alejado de un problema de resistencia y un problema de comodidad funcional. Por eso es que está en general demorado, acotado a valores muy pequeños, pero tiene que ver, no, insisto, podría resistir el edificio deformaciones mayores sin romperse, pero generaría incomodidad a los habitantes del mismo. Por eso es que se limita en demasía esta medida. Factores que influyen en la determinación de la fuerza del viento. La velocidad del mismo, que depende de la ubicación geográfica. La rugosidad de la construcción en sí misma, si tiene mayor permeabilidad, las paredes, si son todas cerradas, si son todas macizas, bueno, puede influir en el valor de la fuerza que actúa. La vida útil de la estructura. La forma, en general, la forma global, no particular, no local, sino en general, es cuadrada, es redonda, es más aerodinámica, menos. Y la rugosidad del terreno circundante no es lo mismo para el viento, que desarrolla más velocidad en el medio del campo que en medio de una ciudad. Y también las dimensiones del edificio. Cuanto más grande sea, tiene un factor de reducción ahí de incidencia del viento. Bueno, estos son los principales factores que tiene en cuenta la norma a los efectos de determinar la fuerza del viento. La ubicación geográfica, les muestro el mapa de Argentina y de él se toma por línea que coincide o por interpolación entre dos la velocidad del viento para el emplazamiento de nuestro proyecto. Esa es la idea básica. Según la procedencia del viento y la posición de las caras expuestas y en cara expuesta y en cara contrapuesta a la acción del viento, se producen lo que nosotros decimos una región de presiones y una región de succiones. Estas succiones son las que pueden llegar a generar
el levantamiento y voladura de techos en forma parcial o total. Esta es la idea, esto es lo que se debe tener en cuenta. En ese sentido es importante porque estos coeficientes intervienen en el cálculo de la fuerza. Son parte del procedimiento. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la siguiente parte.